hablaremos de un tema pues bastante interesante sobre el abordaje pues, y el enfoque de los pacientes con craniosynostosis cuando son mayores de 1 año. Yo soy Carlos Emilio Rivas, residente de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Esta charla pues, se contó con la asesoría del doctor Felipe Gutiérrez y el profesor Eduardo Cortés. Entonces, a modo de introducción, entonces recordemos pues que la definición pues, de craniosynostosis es el cierre prematuro de una o más suturas craneales que digamos que para cada sutura tiene un periodo de tiempo pues ya más o menos establecido. De las más importantes, entonces la sutura metópica que se va a cerrar alrededor de los 4 a los 6 meses, la sutura coronal que se va a cerrar alrededor de los 22 a 24 meses, la sutura sagital se puede cerrar alrededor de los 18 a 22 meses y la sutura lambdoidea, que es la que más se demora en cerrar y puede cerrarse después de los 2 años. Ya en cuanto a las suturas, por decirlo así, comillas secundarias, entonces la esfenofrontal tarda alrededor de 26 meses en cerrarse y la sutura escamosa entre los 26 y los 32 meses. Y la sutura frontonasal que puede pues, incluso llegar sin cerrarse hasta los 5 años. Dependiendo pues de las suturas comprometidas vamos a tener como unas formas del cráneo que van a ser típicas, ¿cierto? Entonces, lo que vemos acá a la derecha va a ser una vista superior de un cráneo de forma normal con lo que es la sutura coronal, la sutura sagital, la sutura metópica y las suturas lambdoideas, ¿cierto? Cuando ocurre un cierre temprano de la sutura coronal, lo que vamos a tener es una braquicefalia, ¿cierto? Cuando hay un cierre temprano de la sutura metópica, lo que tenemos es una trigonocefalia. El cierre unilateral de la sutura coronal nos va a dar una plesiocefalia anterior. Al contrario, pues de una de las suturas lambdoideas nos va a dar una plesiocefalia posterior y el cierre pues temprano de la sutura sagital nos va a dar una escafocefalia. Ya entrando en cuanto a la epidemiología de la craniosynostosis, entonces vemos pues que tiene una prevalencia entre 1 a 2.000 a 2.500 nacidos vivos, que un 20% está asociado a causas genéticas. En cuanto a la clasificación, pues también está si son sindrómicas o no sindrómicas. 2/3 de los pacientes van a estar asociados pues, a patologías no sindrómicas, un 25% a patologías sindrómicas, ¿cierto? Y en cuanto a la prevalencia respecto pues, a las suturas involucradas, entonces la sutura sagital abarca casi que el 60% pues, de los casos, seguido de la sutura coronal, que puede ser de un 20 o un 25%, la sutura metópica de un 15% y la sutura lambdoidea de un 3 a un 5%. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque como lo veremos más adelante, cuando uno va a buscar literatura al respecto, casi que el 90% de la literatura viene dado pues, por compromiso de la sutura sagital y coronal, que está pues, en concordancia con la presentación de la patología. En cuanto al tratamiento, que es lo que los atañe el día de hoy, entonces, pues evidentemente va a ser un tratamiento quirúrgico. Hay que dilucidar bien si el paciente requiere un tratamiento electivo o urgente. Digamos que esto nunca va a ser una patología pues, emergente, pero sí hay pacientes que cuando hay un compromiso severo y está en pleno apogeo pues, del crecimiento cerebral, digamos que va a tener que priorizarse pues, esa intervención. En cuanto a los objetivos de la intervención, entonces van a ser prevenir las secuelas neurológicas, ¿cierto? Ese es el objetivo principal. Y lo siguiente sería en tratar de normalizar pues, la morfología craneofacial. En cuanto a la intervención, en cuanto al tipo pues, de intervención quirúrgica, tenemos dos tipos, pues dos maneras de hacerlo, que son la cirugía endoscópica y la cirugía abierta. ¿Listo? En cuanto al tratamiento endoscópico, entonces digamos que es el de elección en pacientes menores de 6 meses. Se ha visto pues que está asociado a menor sangrado y a menor tiempo quirúrgico. Y digamos que la ventaja de utilizar esta técnica en los pacientes menores de 6 meses es que tiene un cráneo, pues un hueso mucho más maleable que permite
poder, digamos así, romperlo y poder destazar las suturas de una manera más fácil. Y la misma ventaja entonces acarrea una pregunta, y es si por esa maleabilidad que tiene ese cráneo a esa edad requerirá pues el uso de casco. Digamos que está ampliamente difundido el uso del casco, pero actualmente pues en el servicio se están llevando a cabo estudios para tratar de contradecir como este ideal. Y el tratamiento abierto es el preferido en pacientes mayores de 6 meses, en los que se supone que el hueso es mucho más rígido y va a necesitar pues una mayor fuerza para realizar la fractura del hueso y prolongar pues una adecuada diástasis de la fractura pues que se produce, y además que tenga una mejor remodelación pues del cráneo. ¿Listo? Ya en cuanto a la parte de la introducción, pues digamos que ya estamos empapados del tema. Eh, una duda que surge es cuál es el tiempo ideal en la que se debería diagnosticar e intervenir la esclerosinostosis. Ese tiempo va a tener una variabilidad dependiendo pues, de los autores que se lean, de la literatura pues, que uno encuentre, ¿cierto? Hay varias series de casos que han publicado estudios desde corrección a los 2 a 4 meses y pacientes incluso, varios pacientes hasta los 4 años, pero incluso varias pues, de estos pacientes incluso pues en la adolescencia. Eh, hay que destacar algo, y es que la gran mayoría de la literatura concuerda en que el tiempo de corrección debería estar dado como pues, entre los 6 y los 12 meses, dado que ese es el tiempo de mayor crecimiento cerebral y, como lo veíamos pues anteriormente, el objetivo principal de la intervención sería prevenir las secuelas neurológicas. Entonces digamos que esa sería como la etapa ideal para diagnosticar y para intervenir en esos pacientes. Y nos surge una duda, y es qué hacer con esos pacientes que no se logran captar antes de los 12 meses de vida. Y aquí surgió pues la pregunta pues de la exposición, ¿cierto? Entonces, nombrar estudios. Este primero que habla sobre pues, el manejo de las cronocitosis en pacientes con edad avanzada, pues, mayores de un año. Entonces, esto es un estudio retrospectivo en el que captaron 10 pacientes, no incluyeron cronocitosis sindrómicas. En cuanto pues, a la demografía de esos pacientes, 7 fueron hombres, 3 fueron mujeres, con una media de presentación pues, entre los 7 a los 7 años, perdón, con una variedad de 4 años. Como lo vemos, pues, la gran mayoría de los pacientes tenían compromiso de sutura sagital, 7 de los 10 pacientes, 2 tenían compromiso casi que de todas las suturas del cráneo y uno pues, de la sutura metópica. Como lo había nombrado, ningún paciente pues, con craniosinostopis sindrómica fue incluido dentro del estudio. Cuando uno ve al ingreso del estudio de esos pacientes, digamos que el criterio pues, de intervención fue que la mitad tenían pues, malformación de Chiari. Eh, 4 tenían alteración del flujo del líquido cefalorraquídeo medido por a 3 se le documentó elevación de la presión intracraneal, esto pues por presión lumbar. 2 tenían papiledema, ¿cierto? Y 7, el 70% ya tenían algo de retraso en el desarrollo psicomotor. ¿Listo? Hay que tener eso en cuenta porque, digamos que cuando uno capta a sus pacientes tardíamente, después de los 12 meses, ya podrían tener una alteración en su neurodesarrollo, digamos que llegaríamos a prevenir alguna de las consecuencias pues, neurológicas de esos pacientes. Eso es un llamado a la búsqueda activa de esos pacientes y sobre todo pues para los pediatras, que son los que van a hacer, bueno, y los médicos generales, que son los que van a hacer pues el crecimiento y desarrollo de esos pacientes. Listo. Otra cosa que hicieron ellos es que al intervenir esos pacientes, la pérdida sanguínea no fue mayor comparado pues, a los que se intervenían previa a los 12 meses, pero se encontraron que el tiempo quirúrgico podría ser un poco mayor, y eso fue significativamente pues, estadístico.
Y en cuanto a la estancia de media pues, del hospital, no hubo cambio, intervenían en los primeros 2 meses o mayores de un año. ¿Listo? Eh, con la información recopilada, ellos plantean el siguiente pues, como algoritmo, y es que cuando ya hay un diagnóstico retrasado a esos pacientes, lo primero que se debe evidenciar es si hay una preocupación por la forma de la cabeza o no, ¿cierto? Si hay una alteración en la forma de la cabeza. Si de entrada ya se ve una alteración en la forma, se debe hacer una imagen, ¿cierto? Un TAC, una resonancia, o digamos todo en búsqueda de si hay aumento de la presión intracraniana, buscar si hay papiledema o hay retraso pues, del desarrollo psicomotor, y si alguno de esos exámenes sale positivo, de entrada la conducta sería pues cirugía, ¿cierto? Si no hay una alteración marcada en la forma de la cabeza y los exámenes en búsqueda pues de hipertensión endocrina salen negativos, la conducta adecuada sería observación, según lo que plantean ellos, y si hay elevación de la presión intracraniana demostrada por alguno de los exámenes anteriores, pues la conducta sería cirugía. Listo. Entonces ya de entrada tenemos que si diagnosticamos a esos pacientes de forma tardía, vamos perdiendo, digamos, vamos perdiendo cerebro y vamos llegando tarde para prevenir las consecuencias neurológicas. Y aquí ya la intervención sería para uno, digamos, la malformación pues, craneofacial, y dos, tratar de que ese deterioro neurológico no progrese pues, en el tiempo. Listo. Este es el segundo estudio que les traigo, que es para evaluar si el tiempo en el que se realiza pues, la intervención quirúrgica predice complicaciones durante el perioperatorio. Entonces es un estudio de cohortes que captó pacientes pues, de la Base Nacional de Salud de los Estados Unidos. Lograron captar más de 8.000 casos. El 75% pues, de estos pacientes lograron ser captados pues, antes del año, un 25% se captaron pues tardíamente, y ellos lo que lograron evidenciar fue que a medida que, o sea, entre más tardíamente se hace el diagnóstico y la intervención, mayor tasa de complicaciones perioperatorias pues se iban encontrando. Entonces, de los 0 a los 6 meses la tasa de complicaciones fue casi el 7%, de los 7 a los 11 meses fue el 10%, de los 7 a 24 meses la tasa de complicaciones fue casi el 14%, de los 24 a los 35 meses la tasa de complicaciones fue el 18%, y muy similar pues cuando se captaban los pacientes mayor a los 3 años. Listo, entonces de lo que llevamos hasta aquí, no solamente es que a partir del año ya van a haber secuelas neurológicas en esos pacientes, sino que también puede acarrear mayor riesgo en el perioperatorio al momento pues, de intervenir esos pacientes. Listo. Este es otro estudio publicado pues, en el 2012, que lo que va a dar los resultados del impacto, pues, de la técnica quirúrgica en los pacientes pues, mayores de un año. Listo. Entonces, ellos que encontraron, compraron en total 46 pacientes, 12 menores de un año y 10 mayores de un año, y todos pues, en craniosynostosis no sindrómica con compromiso de los 2/3 anteriores pues, del cráneo. La intervención que ellos realizaron pues, de forma estándar, que digamos que la técnica más ampliamente difundida, es una cranectomía en forma de pi, con una abertura pues, de la sutura coronal hasta la base pues, del temporal, eh, y que iba a abarcar entonces toda la parte de la sutura sagital y lambdoidea, y luego en forma de C hasta llegar a la parte de la sutura escamosa. Y cuando había un compromiso de la parte frontal, sobre todo la parte orbitaria, lo que hacían también era pues, un avance fronto-orbitario con una cranectomía 2 centímetros por encima del reborde orbitario, y pues con picos para aumentar pues como la superficie de intervención. ¿Listo? Ellos que encontraron cuando se intervenían esos pacientes entre menores de un año y mayores de un año, entonces
no encontraron diferencia significativa en cuanto al sangrado perioperitorio ni al tiempo quirúrgico. Eran, ya lo que vemos en las gráficas de la derecha, es el índice cefálico. El grupo A son los menores de un año, el grupo B son los mayores de un año, y en ambos encontraron pues un aumento del índice cefálico que fue estadísticamente pues significativo. Listo. En cuanto a las técnicas quirúrgicas que se han descrito para la intervención en los pacientes con craniosynostosis mayores de un año, entonces vamos a ir, digamos que de forma prospectiva en el tiempo, de los estudios más antiguos que encontramos hasta los más recientes, ¿cierto? El primero que voy a mencionar es un estudio publicado en el 2006, que habla pues de una cranectomía en forma de concha para tratar la craniosynostosis sagital. Voy a hacer un paréntesis, y es que, como se los mencioné al inicio de la presentación, casi que el 99% de la literatura que uno encuentra cuando busca esta patología va a estar dado pues para corregir la craniosynostosis sagital, en algunos casos pues coronal. Listo. Pues ya habiendo hecho esta salvedad, vamos de nuevo con el estudio. Entonces, la técnica quirúrgica que ellos describieron pues en ese artículo, ellos hacen una incisión bicoronal en zigzag, exponían desde la sutura coronal hasta el rebordo orbitario y hasta exponer bien la unión pues de la sutura sagital con la latoidea. Se hacían 4 burhole, uno pues en el bregma, separado 1 centímetro lateral del bregma, otro en el punto pues de encuentro de la sutura coronal con la línea temporal superior, y otros 2 burhole ubicados pues a cada centímetro de lambda. Listo. Posteriormente a esto, hacer una exposición conservando pues el periósteo, como se los había mencionado, hasta el reborde orbitario, y con azul de metileno marcaban la craniotomía con una distancia de la línea media de 15 a 18 milímetros a cada lado, y posteriormente lo que hacían pues era la cranectomía. Se separaban, se estaban esas cranectomías alrededor de 10 a 15 milímetros, y luego se fijaba esa separación con sutura absorbible. Ellos utilizaron PDS. Listo. ¿Qué encontraron? Se captaron. El tiempo operatorio en casi todos fue 4 o 5 horas. La edad de esos pacientes iba desde el año a casi los 9 años, ¿cierto? Y lo voy a mencionar, la gran mayoría de compromiso de las culturas solo tenía una panostosis, y lo que ellos vieron fue que el índice craneal a lo largo del seguimiento, que incluso en algunos llegó a ser casi 5 años, tuvo un cambio significativo alrededor de 4 a 5 puntos. Listo. El siguiente estudio que les voy a mencionar es uno publicado pues, en Neurosurgical Focus en el 2011, en el que pues, se evaluaban pues, la remodelación craneal en pacientes mayores de un año, ¿cierto? La técnica de disección fue similar a la pasada. De hecho, casi todas van a exponer lo mismo. Vamos a llegar hasta 1 o 2 centímetros por encima del reborde orbitario, y hasta exponer pues lambda. Listo. Ellos marcaban la sutura coronal y hacia una línea perpendicular por lambda. Posteriormente marcaban la línea media, y se hacía una marcación de 1 a 2 centímetros lateral a la línea media, ¿cierto? Se hacía la craniotomía diastazando las suturas, ¿listo? Al menos 1 centímetro, y luego eso se fijaba con puntos absorbibles de PS. De los 10 casos que
que captan y que describen pues en el artículo, ¿cierto? Entonces vamos a ver que la gran mayoría tenían compromiso de los 2 tercios anteriores del cráneo. En casi todos países el abordaje de una forma anterior. 3 de ellos requirieron también hacer pues frontorbitario. Aquí llamar la atención que de estos 10 pacientes, 6 ya tenían algún grado de papilema y algún grado pues de hipertensión intracraneal que fue demostrado por imagen o por fondo de ojo o por función lumbar. En cuanto a la gama, pues al delta de edad que involucraron estos estudios fueron desde el año hasta los 5 años, ¿cierto? Y el índice craneal de esos pacientes también un cambio alrededor de 4 a 5 puntos. El que más logró cambiar fue este, que cambió alrededor de 8 puntos. ¿Listo? Y en cuanto al seguimiento, no hubo como mayores complicaciones y hubo ni mayores déficit en esos pacientes, ¿cierto? Ni hubo un defecto craneal pues, que fuera significativo en el seguimiento. 2 de estos pacientes, digamos que en cuanto a la parte estética, sí lograron, digamos que era evidente la parte quirúrgica que se le había realizado y no hubo mayor, digamos, como cambio de forma subjetiva, pues mencionada por los padres en las encuestas pues, que se le hicieron. Listo. El siguiente estudio es este estudio publicado pues, en Pediatric Neurosurgery, publicado en 2013. Es un estudio interesante en el que se utilizaron unos distractores para ir diastazando poco a poco las suturas y con eso lograr pues, un mayor cambio en la forma del cráneo. Esto. Entonces, la sección que ellos realizan es poniendo desde el rebordo orbitario hasta lambda, hacer una craniotomía que pasara justo por encima del rebordo orbitario, uno que involucrara la sutura coronal y una forma modificada pues de la cranectomía en pi que habíamos visto en forma de zigzag y también se hacían como unos colgados de cráneo hasta llegar a la parte basal del temporal y se diastazaban con un gap pues, que era menor, realmente menor a un centímetro. Posteriormente lo que hacían es colocar unos distractores que iban desde la parte frontal hasta el parietal y que incluso sobresalían sobre la piel. Eso ya lo hemos escrito, ¿cierto? Y posterior a eso hacían el cierre y dejaban un dreno. Ellos pues tenían al paciente, lo veían diario en un periodo de seguimiento que fue entre 1 a 3 meses y cada día le iban aumentando el gap 1 milímetro hasta, digamos que ellos que logran nivelar pues adecuada en una de la forma del plan. Listo. En este estudio pues, se con pacientes, 4 hombres, 3 mujeres, la que se captaron, pues, la gran mayoría fueron del año. El paciente con mayor edad, 32 meses, el seguimiento fue relativamente largo, el que más un mes, ¿listo? Y pues el seguimiento acción se podría hacer, entonces por eso el dentro tiene más tracción y digamos que lo cambia entre 5 a 10 puntos. Son unas fotografías de los casos. Acabamos pues un paciente con una plagiocefalia antes de la intervención, por la intervención. Acá tenemos pues otro paciente. Esa foto fue tomada previo a la cirugía en quirófano, entonces al finalizar. Bueno, pues entonces nuevamente retomaré desde el estudio pues, del 2021, donde lo que querían hacer era una expansión del diámetro biparietal. Entonces, ellos exponían nuevamente pues, la parte pues, del rebordo orbitario, mínimo 1 o 2 centímetros por encima, ¿cierto?
se hacían unos burr holes que estaban separados entre sí 2 centímetros y a 1 centímetro de la línea media. Se hacía una apertura pues, de la sutura coronal hasta, eh, hasta, la, hasta, el, hasta la línea temporal superior y posteriormente se hacía una cranectomía como en zigzag eh, pues de cada lado y se lograba diastazar entre 10 a 20 milímetros para luego fijar esa diástasis con suturas absorbibles. Listo. Con esta técnica, entonces, lograron evidenciar pues, una adecuada corrección del diámetro orbital, que era lo que querían corregir. Entonces, acá en la imagen A y B vemos un caso en el que era evidente pues, la oligocefalia con un diámetro biparietal bastante estrecho, y acá en la B lo que vemos pues, es la corrección. ¿Listo? Acá, en el caso inferior, lo que vemos es otro paciente, un paciente que ya lo que tenía como síntoma pues, en la imagen era un Chiari, ¿cierto? En la que se logró una adecuada expansión del diámetro biparietal y pues un impacto en el Chiari de 2 milímetros, que no es pues, evidenciable pues, en la imagen acá. Y acá en la imagen 6D lo que vemos son reconstrucciones tridimensionales de los casos que vimos arriba. Entonces, este es el paciente en el preoperatorio, ¿listo? Y el C es el postoperatorio con un aumento pues, del diámetro biparietal. ¿Listo? Lo que lograron, pues, digamos, las conclusiones que logró estudiar, que fue adecuada posterior a la técnica, con una adecuada asociación, aumento pues, del diámetro biparietal. Y en cuanto a las complicaciones, digamos, lo que más impactó fue la parte pues, del sangrado. Casi 2/3 requirieron pues, una transfusión menos de una unidad y un 25% requirió transfusión de dos unidades de glóbulos rojos. Y ya para terminar, les traigo un metaanálisis que realizaron pues, acá en el servicio, ¿no? En el que querían comparar como la eficacia de las técnicas pues, de craneosinostosis en pacientes con compromiso sagital que eran mayores de un año. Entonces, dentro de los nuevos estudios que incluyeron el metaanálisis, lo que querían evaluar era como resultado primario la tasa de reintervención, de que tuvieran que reoperarse los pacientes, y como resultados secundarios, la tasa pues, de transfusión, los resultados estéticos eran satisfactorios y las complicaciones quirúrgicas, aparte pues, de la parte del sangrado. Entonces, en cuanto a los resultados, entonces la tasa de reoperación de esos pacientes fue baja, menor al 1%. Cuanto a los resultados estéticos, que digamos que se pueden catalogar como excelentes, fue mayor al 95%. Aquí hay que resaltar pues que resultados estéticos excelentes, digamos que es muy subjetivo de la percepción de los padres, porque la mayoría evalúan eso es con encuestas, ¿cierto? La tasa de transfusión, que eso sí fue muy llamativo, fue que hasta el 86% de esos pacientes van a requerir transfusión, entonces es una cirugía en la que se pierde, pues, en la que hay una pérdida sanguínea significativa. Y en cuanto a las otras complicaciones como infecciones, fístulas, lesiones de senos durales, digamos que fue muy baja, con alrededor del 2%. Esto ya como conclusión, entonces, que tenemos que llevar para la casa es que, revisando la evidencia, no hay una edad límite para corregir las quenosinosis. Sin embargo, siempre hay que tener en cuenta que cuando uno interviene en esos pacientes mayor a 12 meses, ya puede haber un daño cerebral pues, establecido, y un porcentaje no despreciable de estos pacientes van a tener signos o hallazgos compatibles pues, con hipertensión endocrinal. Listo. La literatura lo que hace es como describir diferentes técnicas. No se han encontrado pues, estudios que las compare como tal, a excepción del metaanálisis que se realizó pues, acá en el servicio, y en lo que mostró pues, que no hay una técnica que sea superior a la otra.
¿Listo? Los resultados son similares, las complicaciones son similares. Siempre hay que tener en cuenta que es una cirugía que va a llevar un sangrado significativo pues, de los pacientes. ¿Listo? Lo otro a tener en cuenta es que en la gran mayoría de los estudios el seguimiento no fue mayor a, a 36 a 60 meses. Idealmente se podría tener un seguimiento mayor, pues sería mejor incluso para ver los desenlaces funcionales de esos pacientes. Y eso era todo lo que traía para el día de hoy. Que le guste. Gracias, Carlos. Se dañó la comunicación por un rato, pero me pareció muy interesante. Pues yo hace mucho rato no opero craniosynostosis en mayores de 12 meses, pero pues me llama la atención los resultados estéticos que dices del 95%. A mí también me decían los pacientes que el niño había quedado muy bonito, pero uno lo veía bastante feíto. Y yo le quiero preguntar aquí a los que saben, a mí me llama la atención que muchas veces eh, después de cirugías en niños mayores quedan defectos óseos que no se llenan por por las aperturas que uno hace en el hueso y quedan como hundidos, como fontanelas. No sé esto cómo se evita y si a ustedes les pasa también. Hola, buenos días. Hola, Eduardo. Bueno, Felipe, ¿habla usted o hablo yo? Vale, profe, tú primero. Bueno, bueno, primero, Carlos, muy buena la revisión. La idea eh, que creo que querías transmitir era, creo que la lograste. Este tema, yo creo que hace mucho tiempo no lo revisábamos porque pues la evidencia que bien dijiste habla de que el resultado tanto estético como funcional adecuado es hasta el año. Pero como todo lo que hacemos en medicina tiene sus excepciones y las excepciones incluyen estos pacientes mayores de un año. Eh, yo he dejado mucho de operar mayores del año, pero cumpliendo con las características que dijiste con respecto a la parte de hipertensión endocraneana o una deformidad estética muy severa o algo, lo supero. Respetando pues la técnica que aprendí en el pelo, tiene mucho que ver con la que viste, la craniotomía en pi, la fragmentación biparietal y ya en más grandecitos, de pronto no la mostraste ahí, pero casi todas se parecen mucho, que es una fragmentación craneana como si fuera un armadillo. Pero son más o menos parecidas todas las técnicas que mostraste, eh, buscando precisamente esas excepciones que uno les puede aportar algo, pero también conozco unas excepciones ya adultos, conozco tres excepciones ya adultos escapocefálicos, los tres hombres, uno es arquitecto y los otros dos son ingenieros casados con hijos. O sea que realmente el daño neurológico que uno cree que describe realmente, o son muy genios y no se les notó la pérdida de los 10 puntos del IQ que relata la literatura, o no es tan severo. Porque realmente lo que, si uno lee la literatura, lo que hablan es que el daño neurológico que pueden tener estos pacientes crónicamente es una pérdida de 10 puntos en el IQ. Y pues si usted habla de un pelado que tiene más de 150 de IQ, 10 puntos no le notan, pero si tiene 70 o 60, pues obviamente le va a notar. Entonces después del año pienso yo que hay que individualizar bien el paciente pensando en qué tanto se va a beneficiar precisamente por lo que dijiste, porque lo único que uno sí logra bastante es el cambio estético cuando es muy severo, pero el resto de los beneficios que dijiste, el resto de lo que uno logra solucionar pareciera que no impacta demasiado. Pero vuelvo y digo, creo que lo importante es individualizar el paciente mayor del año y tomar la mejor decisión para el paciente si definitivamente sí vamos a impactar tanto en forma como en hipertensión endocraneana como en su desarrollo. Y creo que eso es el mensaje más grande que hay que tener para estos pacientes y es saberlos escoger. Con respecto a la pregunta tuya, Nacho, sí, eso se llama defecto de osificación de la sutura, dependiendo si el defecto de osificación de la sutura tiene o no tiene parte de la dura madre metida, pueden hacer fractura expandida o no. Eh, Creo que he tenido de todas, creo que he tenido la fractura expandida, creo que he tenido las que no cierran, creo que he tenido las que cierran,
creo que he tenido las que se quedan en la mitad, pero haciendo seguimiento como a la experiencia del doctor Jiménez, que ya falleció, pero él tiene seguimiento de todos sus pacientes hasta adolescencia y adultez. Él dice que este tipo de defectos que se generan en la cirugía progresivamente van mejorando, que inclusive los pacientes después de la cirugía y ese defecto en la osificación siguen corrigiendo la forma. Entonces él lo que decía era que era mejor no intervenirlos, sino que dejarlos así, si estéticamente no molestaba mucho, porque mal que bien en el tiempo y en los años el paciente seguía corrigiendo y él se daba cuenta que lo que él hacía en el seguimiento cuando le llegaban ya a la preadolescencia, adolescencia, la corrección era casi completa. Entonces él lo que decía era que era, si no molestaba estéticamente, no había ningún problema en dejarlo, porque funcionalmente tampoco tenían problema, pero en el resultado final estético del cráneo sí tenía un impacto importante. Entonces yo me desestresé de esos y simplemente los sigo más en buscando precisamente esa molestia estética, porque hay algunos que sí, al peinarlos, esos agujeritos les molesta y les duele, entonces eso habría que intervenirlos por la molestia, pero en general los que he seguido, que tengo pacientes ya de 7 años, 8 años, en general les ha ido como bastante bien. Entonces creo que no hay que preocuparse mucho por ellos porque tienden a mejorar. Muchas gracias. Eso es lo que tenía para decir. Interesante, gracias, Eduardo. Felipe, adelante, mijo. Hola a todos, buenos días. A modo, profe, la pregunta que tú hiciste, si hay una forma de evitar esos defectos óseos. Los defectos óseos no son indispensables en pacientes mayores. Cuando uno hace una craniosynostosis, a cualquier edad se puede presentar eso, que es un defecto en el cierre. Entonces hay una técnica que llama el split óseo. Simplemente coges el huesito que sacas y lo partes como por el díploide y pones una parte muy delgadita en el área donde tiene más riesgo de hacer el split, que generalmente es en el área de la sutura, con el riesgo de que no te mejore tanto la craniosynostosis. Para resumir el tema que presentó Carlos, muy buena tu presentación en el metaanálisis que nosotros hicimos y en la experiencia. No hay edad límite, así como dijo el profe Cortés, gracias a Dios, los pacientes mayores de 1 año son muy pocos, pero cuando llegan los pacientes a consulta se deben individualizar, digamos que someter a la cirugía nada más los pacientes con un defecto estético muy grande o que tengan síntomas de hipertensión endocraniana. Con las técnicas en todas las craniosynostosis sagitales, no hay una técnica superior a otra. Simplemente haga la que usted se sienta cómodo. Eso sí, existen técnicas que te sirven más para, digamos que, mejorar los cambios secundarios. Y bueno, eso es un llamado para todos, de que cuando miremos pacientes mayores de 12 años, si tienen síntomas de hipertensión o están con unos defectos estéticos muy marcados, se le puede hacer la cirugía. El hueso de los niños no es duro. Todos hemos hecho craniotomías en pacientes de 15 años y uno corta eso facilito. Eso sí, lo que sí cambia en los niños a partir de los 4 meses es que ya la endoscopia no sirve tanto, porque la endoscopia lo que hace no es por el hueso suavecito. La endoscopia lo que hace es que cambia una sinostosis rígida y la vuelve en una sinostosis móvil para que el niño con el perímetro cefálico que todavía le queda para crecer, él solito se vaya remodelando. Entonces, la endoscopia no se hace porque el hueso sea blando, se hace es porque el niño todavía tiene mucho patrón de crecimiento cefálico y él solito puede ir moldeando su cráneo. Muchas gracias.